Alto, y si entraste a este video seguro que estás ansioso por comenzar a invertir en la bolsa de valores, pero ¿no conoces ninguna aplicación para hacerlo? Pues no te preocupes, porque a continuación vas a conocer las 3 mejores aplicaciones para invertir y ganar dinero. ¡Vamos a ello! ¿Cómo están, inversionistas? Sean bienvenidos a un nuevo video de esta serie Aprender a invertir en la bolsa de valores, que por cierto esta es la continuación al anterior capítulo en el cual yo explico dónde es el mejor lugar para invertir, en renta fija o en renta variable, que por cierto aquí arriba te estaré dejando una tarjeta en la cual podrás ver este video si es que no lo has visto. Y que por cierto en ese video, si es que ya lo viste, estuvimos hablando de unas aplicaciones que en este video las vas a conocer también, pero realmente en este video vamos a profundizar en esas aplicaciones, los riesgos, cómo manejarlas, quién las regula esas aplicaciones. Vamos a conocer todo acerca de ello. Pero si quieres ver el anterior capítulo, simplemente dale clic a las tarjetas. La aplicación número 1, CETES Directo. Vamos con la primera aplicación para invertir. Esta aplicación en México es una de las más conocidas cuando se trata de bonos de gobierno y de renta fija. Primero respondamos, ¿qué es CETES Directo? CETES Directo es una plataforma en internet para que cualquier persona pueda adquirir valores gubernamentales sin la ¿Hola? sin la intermediación de los bancos, casas de bolsa u otras instituciones. Esta aplicación de CETES Directo es operada por Nacional Financiera. Y sí, por eso les decía que se trata de invertir en bonos gubernamentales. Esta aplicación se trata de brindarle el dinero al gobierno, específicamente en México. Y ahora, ¿qué tan seguro es invertir en CETES Directo? Las inversiones en CETES son una buena opción, ya que es un instrumento financiero que tiene poco riesgo en México, por ser el gobierno mismo quien se compromete a devolverte el dinero junto con los rendimientos que este genere. Así que si pensabas que estas inversiones dependen de una sola persona o dependen de cómo le esté yendo económicamente a una empresa, no es así realmente. El dinero que tú estás dejando en esta plataforma es dinero que le estás prestando al banco. Creo que esto lo hace de una manera más segura. La estás prestando al gobierno, son los bonos gubernamentales, y con la ventaja de que el dinero que tú les prestes va a generar ciertos rendimientos, un porcentaje de rendimientos que se va a aplicar al monto que tú has decidido invertir en esta plataforma. Pero seguramente te estarás preguntando, ¿cómo funciona CETES Directos? Es decir, ¿cómo ellos pagan el dinero? Bueno, en realidad esto es muy fácil. Cuando tú entras a esta plataforma, te registras y quieres hacer un depósito, debes elegir un plazo o una duración para la cual quieres dejar ese dinero invertido. Existen distintos tipos de plazos, algunos de 28 días, 3 meses, 6 meses, etc. Y cada uno de estos plazos tiene un rendimiento expresado a porcentaje. Lo mismo que te decía, que un rendimiento va a ir aplicado a un monto que tú deseas depositar, y cada rendimiento depende de cuánto tiempo deseas dejar invertido ese dinero. Es decir, 28 días tiene un cierto rendimiento, un cierto porcentaje de ganancia. Ya después 3 meses tiene otro porcentaje y 6 meses tiene más porcentaje. Evidentemente, mientras más vayas dejando el dinero en esta plataforma, más porcentaje tendrás. Pero antes, amigo o amiga mía, debes suscribirte a este canal si este contenido te está pareciendo interesante, te está sirviendo. Debes ahora mismo suscribirte, dale clic al botón rojo de aquí abajo para que de esta manera puedas mantenerte más informado o informada de las nuevas tendencias en el mercado, cosas financieras, ya que en este canal hablamos sobre inversiones, finanzas, criptomonedas, todo lo que tiene que ver aprender a invertir. Así que si te gustan estos temas, suscríbete ahí abajo. Ahora vamos con la aplicación número 2, que es 100 ladrillos. Ahora sí, vamos con una de las aplicaciones que de hecho ya anteriormente hemos hablado en esta serie de aprender a invertir en la bolsa de valores, que por cierto, si quieres aprender a invertir en la bolsa de valores, aquí arriba te estaré dejando un video, una tarjeta que te estará saliendo, en el cual podrás ver la serie completa de todos los videos que he estado subiendo y que se seguirán subiendo de la serie para aprender a invertir. Vas a conocer aplicaciones, cómo invertir de tal manera para que puedas ser un experto, o al menos vayas guiándote en los primeros pasos de las inversiones. Esta es una aplicación la cual sirve para invertir en el mercado inmobiliario, es decir, aquí vas a encontrar proyectos como centros comerciales,
comerciales, hoteles, edificios, oficinas, almacenes, etc. Pero seguro estarás pensando, oye, pero para invertir en bienes raíces se necesita mucho dinero. ¿Cómo esperas que yo lo haga? Si bueno, siendo una persona normal, comenzando a invertir, claro, no comenzamos con tanto capital como muchas personas pueden hacerlo. Bueno, pues realmente en esta plataforma y en algunas otras que lo que viene siendo bienes raíces es muy sencillo comenzar a invertir en este sector. Cuando tú entras a esta aplicación y vas al apartado de invertir, aquí como lo estás viendo pues en la pantalla, vas a ver los proyectos que hay y en esos proyectos tú puedes comprar algo a lo que se le conoce como ladrillos. Y algunos de estos ladrillos te pueden costar desde 2,000 pesos, 3,000 o 5,000, depende del proyecto. Ya tú vas teniendo un coste por los ladrillos. Aquí hay límites para poder hacerlo, o más bien rubros los cuales hay que alcanzar para poder comprar estas inversiones. Cuando tú decides comprar o invertir en proyectos de estos, tú podrás tener parte del dinero que genere con rentas y también beneficiarte de la plusvalía. Claro, de manera proporcional a los ladrillos pues que has puesto. De esta manera estarías ganando dinero ya por la renta y la plusvalía, lo que viene siendo el dinero que se distribuye en esta plataforma, y ya por la plusvalía, lo que viene siendo el mismo inmueble que va subiendo de valor por el paso de los años, por el paso del tiempo. Ahora, algunas preguntas que pueden surgir en estos temas. ¿Qué tan segura es esta plataforma? Lo que hace que los inversionistas se respalden en 100 ladrillos y vean su inversión con un crecimiento palpable a mediano y largo plazo real. Los bienes raíces representan una inversión más segura y estable. No es tanto como por ejemplo invertir en alguna empresa como en la bolsa de valores, que tú quieres invertir en una sola empresa y claro, te estás arriesgando a que todo el dinero que estás metiendo ahí solamente va a fluctuar como le vaya a esa empresa. En las inversiones de bienes raíces, claro, tú estás invirtiendo el dinero a lo mejor en un solo inmueble, pero estas inversiones son más seguras, ya que tienes las ganancias tanto por la plusvalía y por las rentas. 100 ladrillos garantiza la calidad de sus propiedades, ya que se pasan por un proceso de 4 validaciones. Y bueno, yo personalmente ya tengo una cuenta en esta plataforma, por lo cual yo no me he preocupado de eso, lo he leído bien y he estado al tanto de esta aplicación, por lo cual es una buena recomendación. Claro, lo que tú tienes que hacer es ya, si quieres invertir en esta plataforma o en las otras que te he estado mencionando, es bajo tu criterio. También tienes que ponerte a investigar sobre estas plataformas, no simplemente quedarte con un video mío, para que de esta manera ya decidas, ok, pues voy a invertir en esta plataforma sin ladrillos y después también en CETES Directo. Realmente, aunque son seguras y yo sé que son seguras, tienes que investigarlas por tu parte, para que no simplemente que te quedes con lo que diga en un video y estés arriesgándote realmente. Pregunta número 2. ¿Cuánto da de rendimiento 100 ladrillos? 100 ladrillos está enfocado especialmente en locales, comerciales, oficinas y bodegas industriales. Estas propiedades están generando rendimiento solamente por renta de entre el 7% al 10% anual. Los activos habitacionales están entre el 3% y el 4% anual. Así que si estás pensando invertir en el mercado inmobiliario, esa es una app 100% recomendable. Claro, es una aplicación simplemente recomendable. Si quieres comenzar a usarla, está bajo tu criterio. Que por cierto, si te gustaría ver un video en donde explico los mejores lugares para invertir tu dinero, puedes ir a la descripción de este video, en donde encontrarás un video en el cual yo explico acerca de la renta fija y la renta variable. Estos vienen siendo dos conceptos los cuales hay maneras de invertirse. Por ejemplo, en el renta variable está lo que vienen siendo las acciones, empresas, y creo que también entraría los bienes inmuebles, pero realmente también existe la renta fija, que lo que viene siendo son inversiones que ya hay una ganancia fija, como lo dice su nombre, como puede ser CETES Directo, lo que viene siendo las rentas que hay, lo que viene siendo el monto que se paga mensualmente por ese inmueble, lo cual si quieres saber en dónde invertir, puedes ir a la descripción para ver ese video. Y ahora la tercera y última aplicación, y que es una de las más recomendables por muchas personas para invertir tu dinero y ganar más. Aplicación número 3, GBM Plus. Seguro que ya has oído hablar de esta aplicación, una de las mejores para invertir en la bolsa de valores, invertir en acciones, bienes raíces, fondos indexados y muchas más. Economías desarrolladas, economías emergentes. Bueno, aquí en esta aplicación puedes invertir en lo que viene siendo todo. Esta aplicación es la que yo te dije al principio, que la verdad es bastante buena, incluye todo, y realmente si quieres utilizar una plataforma de inversión,
esta es una buena opción para empezar. Se trata de una plataforma donde puedes invertir en línea, ya sea a través de su portal o aplicación disponible para dispositivos iOS y Android. Y eso, chicos, yo sé que es una promoción, pero no es ningún patrocinio. Esta aplicación que yo mismo uso y que, bueno, la verdad va bastante bien, la estoy recomendando porque realmente te puede servir. Y si estás pensando en qué tan segura es esta aplicación, déjame compartirte esto. GBM es una aplicación exclusiva para personas de México y está totalmente regulada. El nombre del cual provienen las siglas es el siguiente: Grupo Bursátil Mexicano. De ahí vienen las siglas GBM. Al principio que yo comencé a usar esta aplicación, pude invertir desde 70 pesos. Muchas personas que salgan videos en YouTube te van a poner que para comenzar a invertir se necesitan 100 pesos mínimos. Bueno, yo me abrí mi cuenta y compré una acción llamada IVV Peso, que es lo que viene siendo una acción, una ETF realmente, que sigue un índice llamado S&P 500. Y bueno, yo comencé a invertir con 70, no con 100, así que bueno, yo comencé a invertir con poco dinero relativamente. El proceso de registro es bastante fácil, solamente debes tener a la mano tus datos fiscales, algunos datos personales como tu fecha de nacimiento, CURP, RFC, domicilio, y ya podrías invertir en esta aplicación. El proceso de registro te puede llevar al menos unos 30 minutos, por lo que no te preocupes que te vaya a quitar mucho tiempo. Y así es, chicos, como GBM ocupa el lugar de las aplicaciones más recomendables para invertir. Pero recuerda que al final tú debes probarlas, debes ver cuáles aplicaciones te convienen más, cuáles las ves más seguras para ti, a cuáles les entiendes. Existen otras muchas aplicaciones parecidas a GBM que te dan las mismas herramientas. No solamente está GBM para México, o si no eres de México, no solamente existe GBM, hay demasiadas más. Entonces realmente tú debes de poderte investigar cuáles son las buenas y en base a este video puedes guiarte, pero no tomarlo como opciones finales. Y ahora, amigo mío, te invito a que dejes un comentario. Quiero que me digas en cuál de estas plataformas comenzarías a invertir. Si ya estás en ese paso final y ya quieres comenzar a invertir, ¿en cuál de estas serían las primeras que invertirías? ¿CETES Directo, GBM o 100 ladrillos? Déjame en los comentarios que te estaré respondiendo. Pero espera, si no te quieres perder el siguiente video, el cual voy a enseñarte una manera de invertir tu dinero que te va a encantar, simplemente debes suscribirte, darle clic al canal aquí a la derecha y suscríbete para que de esta manera no te pierdas ese siguiente video, el cual te va a interesar bastante si quieres aprender a invertir. Y bueno, por si quieres ver la mejor serie en la cual te va a convertir en un inversionista experto, pues puedes dar clic aquí a la izquierda, que te va a encantar esa serie.